hemos cambiado de escenario. Hola, muy buenas a todos, soy Mars, bienvenidos un día más a mi canal. Vamos directos al grano. A mediados de marzo creé en Twitter un cita y responde sobre escritura, y bastantes personas se animaron a hacerlo. Hace solo unos días me di cuenta de que yo no lo había hecho, y pensé que podría ser interesante. Para quien no lo sepa, un cita y responde sencillamente es un tipo de hilo en Twitter en el que cada tweet es una pregunta y tú las citas contestándolas. Voy a dejar el hilo con las preguntas en la caja de descripción y os invito totalmente a que las contestéis, ya sea en vuestro Twitter, en vuestro Instagram, en un vídeo en YouTube, en Facebook, donde queráis. Si os animáis a hacerlo, me haría muchísima ilusión que me lo contarais y que me pasarais el link para poder ver vuestras respuestas. Yo ahí lo dejo. Quiero saber ¿qué contestaríais vosotros? Y ya está, sin más dilación procedo con las preguntas. Número 1. ¿Cuándo y cómo empezaste a escribir? Vale, en mi caso esto es algo complicado porque la verdad es que no me acuerdo. Hace unos meses mi madre y yo, rebuscando entre papeles viejos, encontramos unas historias aparentemente escritas por mí en 2002. Yo tenía 3 años y podéis imaginar pues cómo escribe una persona de 3 años, ¿verdad? Todo con mayúsculas, sin ningún espacio entre las palabras. Es muy difícil entender qué es lo que estoy intentando escribir porque ni mi letra es legible, ni tengo ningún tipo de comprensión de cómo funciona la gramática. Es un auténtico caos. Se intuye que es una historia porque además la acompaño con ilustraciones y demás, y seguro que yo tenía una idea maravillosa que transmitir, pero a escribir de una manera más efectiva empecé con unos 4 o 5 años. Al principio eran solamente relatos, enseguida me cansé porque con 6 años me obsesioné con la poesía y particularmente con Rubén Darío, y de los 6 a los 12 más o menos escribí casi exclusivamente poesía. Fue a partir de los 11, 12 cuando empecé realmente a escribir relatos, que es lo que más escribo a día de hoy junto con novela. Pregunta número 2. Una dura, casi filosófica. ¿Por qué escribes? Me estoy odiando mucho por haber puesto esta pregunta. Y además la segunda, ¿sabes? Para empezar bien, con ganas. ¿Por qué escribo? Por necesidad, entre otras muchas cosas. Por pasión, evidentemente. Escribir me alucina desde que tengo uso de razón. Cuando era muy peque me fascinaba que el ser humano fuera realmente capaz de crear cosas inexistentes donde antes no había nada, simplemente usando la imaginación, y que luego pudieras coger esos conceptos, esas criaturas inexistentes, esos lugares maravillosos y meterlos en la cabeza de otra persona, hacer que algo que no existe en ninguna otra parte del universo de repente exista en la cabeza de alguien simplemente escribiéndolo. A día de hoy me sigue pareciendo algo casi hasta mágico. Haces existir a personas enteras, con sus historias, con sus características y sus detalles y sus personalidades y sus miedos y sus aspiraciones. Las creas de la nada y después las sacas fuera al mundo y otras personas pueden conocerlas. Alucinante. Pero como digo, sobre todo escribo por necesidad a día de hoy. A mí escribir y leer, pero sobre todo escribir, me ha ayudado mucho siempre a entenderme mejor y a lidiar con este mundo y con la vida. Me permite desconectar por completo de la realidad cuando me abruma demasiado, cuando me entristece, cuando me enfurece, y centrarme en mundos mucho más amables. O no mucho más amables, porque realmente cualquier persona que me lea sabe que el drama es marca de la casa, pero al menos son tragedias, desgracias y drama que yo elijo y que yo controlo. Y esa sensación de poder tener el total control de algo es bastante terapéutica. Por favor, que nadie me psicoanalice a partir de lo que estoy contando. Tercera pregunta. Mapa, brújula, híbrido. ¿Cuánta planificación crees que requiere una novela? Yo soy mayoritariamente mapa. No lo disfruto, me estresa bastante escribir la escaleta de una historia. Si me estoy empezando a meter en qué ocurre, quiero escribirlo ya. Pero lo necesito, porque si no voy a mapa me pierdo, me extravío y luego no puedo regresar a mi idea original. Casualmente, hace 4 días escribí un relato completamente a brújula. Me genera un poco de ansiedad ir sin tener claro cuál es mi destino o en qué dirección estoy avanzando. Puedo hacerlo, puedo escribir a brújula, pero trato de limitarlo a cosas pequeñas, a relatos y como mucho a novelets. Para una novela necesito que sea mapa 100%. Pregunta número 4. ¿Alguna vez has escrito a 4 manos? Si es así, ¿con quién? ¿Cómo ha sido la experiencia? Si nunca lo has probado, ¿te gustaría hacerlo? ¿Tienes a alguien en mente? Sí, he probado escribir a 4 manos. Durante mi adolescencia temprana escribía bastante a 4 manos con gente del mundo de fanfiction, por ejemplo, pero no tengo muchos recuerdos de ello, así que
no sabría decir. A día de hoy tengo un proyecto que de momento es solo una idea, pero bueno, va poco a poco avanzando con una persona maravillosa, o sea, es un auténtico genio de la escritura. No voy a dar ningún detalle porque, como digo, está en un estado todavía muy incierto y queremos mantener el secreto un poco más hasta que esté todo bien afianzado, pero sí que tengo una cosa preparándose con alguien con quien me hace muchísima ilusión escribir y me parece absolutamente maravilloso. Estoy disfrutando cada segundo de la planificación. También me gustaría mucho escribir con Laura Martín. Si está viendo esto, querría que supiera que es una propuesta seria. Y con Neil Gaiman, si nos vamos a poner aquí exquisitos y a pedir por pedir, pues también querría escribir con Neil Gaiman alguna vez. Pregunta número 5. ¿Utilizas anécdotas propias? ¿Basas alguna vez a tus personajes en gente que conoces? No suelo hacer ninguna de las dos cosas. Porque no tengo muy claro por qué. Supongo que porque cuando escribo trato de irme lejos de mi vida, de buscar cosas distintas, cosas diferentes. Entonces si escribiera basándome en anécdotas propias o en gente que conozco, acabaría pareciéndose más a un diario que a una obra de ficción. En mi caso, por supuesto, o sea, esto es una opinión personal. Así que no suelo, la verdad. Pregunta número 6. ¿En qué persona prefieres narrar? ¿Primera, segunda o tercera? Depende totalmente del tipo de historia. Si tengo muchos personajes, prefiero la tercera, porque me gusta ir saltando de uno a otro. Si es una historia en la que tiene mucho valor, mucha importancia y mucho peso el desarrollo personal y psicológico del protagonista o la protagonista, entonces prefiero hacerlo en primera. Y si es para un relato y busco el impacto emocional, recurro mucho a la segunda. Sobre todo en una serie de relatos que he escrito a lo largo de mi vida en los que el narrador es la muerte y que siempre se dirige a otro personaje en segunda persona. Por cierto, hablando de narradores, la semana pasada subí un vídeo sobre tipos de narradores y cómo usarlos, cómo aprovechar sus características para acompañar bien tu historia. Os lo dejo por aquí por si queréis echarle un vistazo. Es una simple sugerencia. Seguimos, pregunta número 7. ¿Eres más de descripciones o más de diálogos? Soy más de descripciones. Me gusta muchísimo más la emoción que la acción y siento que las descripciones me permiten jugar con ello. Los diálogos se me daban muy mal al principio porque los sobrecargaba tanto como la narración y me costaba mucho adaptarme a la voz de cada personaje, pero siento que ese es uno de los aspectos en los que he conseguido mejorar bastante, que es algo que me enorgullece muchísimo. Aún me queda un montón que trabajar, pero yo ya noto una cierta mejoría en la dirección adecuada. Pregunta número 8. ¿Cómo definirías tu estilo? ¿Qué elementos o temas son habituales en tus historias? Mi estilo es bastante oscuro, más bien sobrecargado. Puedo escribir de una manera más fluida y más natural, pero se nota mucho cuando escribo. Creo que mis inicios fueron en la poesía, porque escribo de una manera que tiende casi a la prosa lírica. Me encanta describir las emociones de los personajes, como dije antes, las relaciones entre ellos, su mundo interior, sus pensamientos, sus miedos. Y elementos habituales en mis historias: la noche, el cielo nocturno, la luna, una gran importancia a los ojos de las personas, a su manera de mirar o al color de sus iris. En muchas de mis historias, en todas casi me atrevería a decir, suele haber representación de algún tipo de colectivo minoritario. Y tengo muchos protagonistas niños, sobre todo niños chicos. ¿Por qué? No lo sé. Más, pregunta número 9. ¿Cuál dirías que es tu mayor punto fuerte escribiendo? ¿Qué se te da de vicio? Los cierres. Creo que los cierres se me dan bien. Suelo ser capaz de acabar las cosas, ya sea los capítulos o las obras en general, de una manera o bien muy intrigante que te empuja a seguir leyendo con un cliffhanger, o con alguna frase impactante, sobre todo en el plano emocional. Y creo que se me da bien suscitar emociones en el lector. Creo que se me da bien hacer llorar a la gente. Esto... Por favor, repito que nadie me psicoanalice. Pregunta número 10, y en el lado contrario, ¿cuál es tu punto débil? ¿Qué te cuesta o se te resiste más a la hora de escribir? Vale, lo que peor se me da sin lugar a dudas son las escenas de acción. Tengo una velocidad de escritura bastante decente por regla general, salvo cuando estoy escribiendo acción. Tardo milenios y me cuesta horrores. Siento que todo lo que escribo es innecesario, que está ocurriendo demasiado lento o demasiado rápido, que las acciones, los movimientos son excesivamente coreografiados. Horrible, horrible, lo paso fatal, me cuesta un montón y encima nunca me satisface el resultado. Así que si puedo evitar las escenas de acción, las evito. De verdad, horrible. Pregunta número 11.
¿Qué parte del proceso de escritura es tu favorita? ¿La planificación, la creación de personajes, el world building, la escritura en sí, las correcciones, las revisiones? Me encanta crear personajes, es maravilloso. Me encanta el world building. Y sobre todo me gusta muchísimo corregir. Me encanta releer algo que ya está acabado y poder retocarlo, limpiarlo, pulirlo, añadirle cositas, limar asperezas, no sé, esa es mi parte favorita. Pregunta número 12. ¿Cuál es tu formato preferido? ¿Novela, novelette, relato corto, microrelato, poesía? El relato corto, sin ninguna duda. Es lo que más he escrito a lo largo de mi vida. He escrito muchísimos relatos cortos. Me parece una maravilla porque me permite jugar con personajes a los que no hace falta presentar en profundidad. Me permite ir directamente a lo que impacta, a lo que busca mover al lector. Es fácil de acabar, porque yo lo dejo todo a medias, y un relato corto no lo puedes dejar a medias, es un relato corto, pero tienes mucho más margen de movimiento que con un microrelato, lo cual pues también me gusta porque yo quiero poder hacer mis descripciones. Pregunta número 13. ¿Qué opinas de llevar más de un proyecto a la vez? ¿Eres capaz de hacerlo? ¿Crees que es perjudicial o beneficioso? ¿Qué opino? Opino que hay gente que lo hace maravillosamente bien y que le funciona a la perfección. Opino que hay personas para las que esto no vale porque solo acaban distrayéndose y no acabando nada. Y opino que decir que yo soy capaz de hacerlo es ser excesivamente generoso con las palabras. Yo lo hago. Yo llevo muchos proyectos a la vez y si me seguís en Twitter lo sabéis. ¿Soy capaz? ¿A qué llamamos ser capaz? Todavía no me he muerto. Pero tampoco acabo nada cuando utilizo esto del multitasking. Voy a dejar la pregunta ahí en el aire. 14. De todos los personajes que has creado hasta la fecha, ¿de cuál te enorgulleces más y por qué? Dudo entre dos. Me gusta muchísimo Río, de mi novela actual, la novela con la que estoy trabajando ahora mismo, Proyecto Subsuelo, porque creo que es uno de los personajes más completos y complejos que he creado nunca. Y porque me encanta, o sea, al margen de lo bien o mal hecho que esté el personaje, me gusta muchísimo. Si la novela fuera de otra persona y yo la estuviera leyendo, Río sería mi personaje favorito, así que... Y por otra parte me gusta muchísimo Izar, de otro proyecto distinto llamado Proyecto Luces, porque me parece un personaje muy bien construido. También me gusta muchísimo, pero en su caso es sobre todo porque creo que es un personaje bien construido. Me enorgullece el resultado que conseguí trabajando en su evolución y en dónde estaba cuando empezaba la historia y dónde acaba después. No sé, me gustan mucho esos dos. Pregunta 15. ¿Cuáles son tus rutinas a la hora de escribir? ¿Tienes horarios específicos? ¿Con o sin música? Escribo siempre de noche, siempre, y si puede ser de madrugada mejor. De hecho, los textos de los que más me enorgullezco los he escrito todos entre las 3 y las 5 de la madrugada. Es la hora a la que mi cerebro está más inspirado. Escribo siempre con música, generalmente bandas sonoras, porque si es algo que lleva letra me voy a poner a cantarla dentro de mi cabeza y así no avanzamos, o me pongo a escribir la letra de la canción sin darme cuenta porque me ha pasado. Y ya está. Pregunta 16. ¿Escribir a ordenador o escribir a mano? Poesía a mano y todo lo demás a ordenador. Pregunta número 17. ¿En qué género te mueves con más seguridad? ¿Cuál no has probado nunca? Me muevo con más seguridad en la ciencia ficción, la fantasía. Si tengo un día muy bueno, el romance. Bueno, siempre el drama por supuesto. El drama es lo mejor que existe en el mundo. Lo que pasa es que se pueden combinar. Generalmente los combino, es ciencia ficción y drama, o fantasía y drama. ¿Y qué no he probado nunca? Muchas cosas que no he probado nunca. La histórica, jamás he escrito histórica. Y creo que sería un reto interesante. Nunca he escrito erótica. Y nunca he escrito policíaca. Y es raro porque es un género que me flipa a la hora de leer y no me he atrevido nunca a escribirlo. Caerá tarde o temprano. Pregunta número 18. ¿Qué consejo le darías a tu yo del pasado con respecto a la escritura? ¿Algún consejo que te hayan dado a ti y que recuerdes con especial estima? A mi yo del pasado le diría que alguien que escribe es escritor y que no tuviera miedo de utilizar esa etiqueta. Porque cuando tenía 13, 14 años pasé por una fase en la que pensaba que solamente podía ser escritor cuando llegabas al final de un largo recorrido de aprendizaje. O sea, que ser escritor era la meta, digamos, el punto final. Y no es así, ser escritor es el camino entero. Todo tu proceso de aprendizaje lo haces siendo ya un escritor que está en proceso de mejorar, pero un escritor a fin de cuentas. Y no hay ningún punto final de la carrera, porque siempre tienes margen de mejoría, siempre. Así que, pues le diría eso, porque creo que es algo que me frenó muchísimo, lo de pensar que todavía me quedaba demasiado por hacer para poder pensar, yo me dedico a la escritura. ¿Y algún consejo que me hayan dado y que recuerde con especial estima? No me lo dieron a mí específicamente, pero una vez leí en un blog de un escritor, ni siquiera recuerdo quién, pero sé que fue en un blog de un escritor,
que lo más importante era escribir aquello que tú querrías leer y me parece perfecto y sublime. Pregunta número 19. ¿Qué es escribir para ti? ¿Un pasatiempo? ¿Una necesidad? ¿Una profesión? ¿Una forma de terapia? Es una forma de terapia, claramente. Me ayuda muchísimo a centrarme y a relajarme y a superar malas rachas y a canalizar mi alegría cuando también estoy demasiado feliz. Eso también. Es una necesidad, como dije antes. Lógicamente es un pasatiempo porque lo disfruto un montón y está en vías de ser una profesión. Me gustaría que fuera mi única profesión y dedicarme a tiempo completo a la escritura. Todavía no estoy ahí, pero de soñar también se vive. Pregunta número 20. ¿Qué hace al buen escritor en tu opinión? No creo que nadie tenga la autoridad para decir qué es un buen escritor, porque me parece demasiado complicado delimitar qué es el buen escritor. Seguro que digas lo que digas en tu categoría, en la categoría que establezcas, va a acabar gente que tal vez no sean tan buenos y sin embargo vas a dejar fuera a personas que no cumplen con los requerimientos que tú has puesto y que sí que son escritores excepcionales. Así que me parece una pregunta muy complicada. Yo creo que para escribir bien basta con que tengas el deseo de seguir aprendiendo. Me parece importante que un escritor lea a otra gente, que hable con otros escritores, que experimente, que disfrute de seguir creciendo y sobre todo que disfrute de escribir. Porque se nota mucho cuando algo está escrito por una persona que no quería estar allí haciendo eso. Así que mi consejo para la gente es: no te desmotives, disfruta de lo que estás haciendo, busca ver qué es lo que más te gusta y en qué dirección quieres ir y no tengas miedo de seguir avanzando. Y ya para terminar, la última pregunta es, ¿por qué no nos cuentas dónde y cómo podemos leerte? Bueno, tengo un hilo en mi perfil de Twitter donde he listado absolutamente todos los sitios donde podéis encontrar cosas mías, pero por si acaso hay alguien que todavía no lo sabe, pues tengo un blog en el que he publicado un par de relatos. También tengo un relato gratuito en Lectu llamado Fugaz, que, bueno, os lo voy a dejar el enlace en la caja de descripción por si queréis echarle un vistazo. Y aparezco en la antología Mentes Brillantes y Oscuras con mi relato Vestigios de Lisa, también os dejaré el enlace abajo. Es una antología de relatos de terror y ciencia absolutamente maravillosa, en el que hay auténticas obras de arte y no puedo recomendároslo lo suficiente. Echadle un vistazo. Nada más que decir, de nuevo os animo por completo a que hagáis este Cita y Responde en cualquier red social o en cualquier plataforma que queráis y que si os animáis, por favor, me dejéis el link en los comentarios porque me encantaría leeros. Dale a me gusta si te ha gustado y suscríbete si quieres ver más contenido sobre escritura y sobre lectura y sobre esta persona. Y ya está, muchas gracias por estar ahí un día más y nos vemos la semana que viene con más. ¡Adiós!